¿Qué tal, amigos de ON24? Nuevamente los vamos a compartir unos minutos para analizar temas impositivos. Me pareció importante porque lo consultan y es motivo muchas veces de charlas entre profesionales, empresarios, pequeños empresarios. Hacer un repaso en monotributo, ¿qué pasa? Es decir, ¿cómo está ahora la situación, digamos, individual impositiva cuando alguien tiene parámetros de ingresos o de encuadramiento que son menores a los que tienen las tablas de monotributo? Me gustaría decir antes que el monotributo está a punto de cumplir 20 años. El 3 de junio de 1988, en aquel momento el administrador de ingresos públicos lo sancionó como un impuesto simple, como un impuesto que era la panacea tributaria, que uno no tenía que hacer más, no tenía que pensar más, no tenía que consultar al profesional. Recuerdo que las calles tenían carteles de publicidad que decía monotributo, prescinda de su contador, simple, una cosa sencilla, usted paga una boleta. Claro, en 20 años ha habido una evolución importante, sobre todo una evolución tecnológica importante, y tampoco debería interpretarse que el monotributo ha sido una especie de refugio, cueva de digamos, posibles contribuyentes del régimen general, que tiene que pagar ganancias, que tiene que pagar IVA, que tiene que pagar autónomos. Y bueno, ese es un punto que en los últimos años viene generando un trabajo. O sea, hay mucha energía invertida en el tema del monotributo actual, que en la antítesis de su comienzo, que decía prescinda de un profesional, hoy, y sin hacer publicidad ni marketing a favor de los profesionales, nos damos cuenta de que mucha gente necesita tener una asistencia porque son demasiado complejas las exigencias que tiene hoy el encuadramiento como monotributista. Pero igualmente, como estamos en el 2018 y ha habido importantes modificaciones, me gustaría que fuéramos analizando rápidamente algunas de ellas. Algo que simplifica, es cierto, esto es bueno, a pesar de todo, que es la recategorización semestral. Ya no va a ser más como antes, cada 4 meses, sino que va a ser cada 6, con la finalización del periodo del semestre enero, desde julio a diciembre, y julio por enero a junio. Eso es muy importante porque facilita ese trámite engorroso y continuo y permanente de tener que estar haciendo cada 4 meses una recategorización. También es importante, a pesar de que a mi juicio es muy escaso, el aumento de los parámetros fundamentalmente con los topes de facturación. Hay muchos otros, yo les recomiendo que miren cómo es la matriz, que tiene varias cosas, porque por ahí uno, cuando analiza el monotributo, cree que solamente hay que tener en cuenta las ventas o los ingresos. Hay que tener en cuenta muchas cosas, como el pago de alquiler, que se pagan, los alquileres vengados. Y hay algo que es importante. Después lo vamos a analizar, que es lo que está sucediendo con las últimas categorías con respecto a empleados. Los topes actuales son 896.000 pesos, como ven en la lámina, en la filmina, que son 74.670 pesos mensuales para servicios. Y venta de bienes, 1.344.000 al año, que son unos 112.000 pesos mensuales. Hoy estamos hablando de una cifra más o menos manejable, pero tengamos en cuenta que esto ha quedado estancado en el tiempo y vino sin actualización, porque no se olviden que en materia impositiva muchos de los parámetros en la historia de los últimos años le ha costado mucho actualizarse a la realidad inflacionaria argentina, que existe, porque existe en una cosa natural. La gente no factura más porque venda más, factura más porque cambian los precios. Y entonces es lógico que si aumenta el nivel de precios tengan que aumentar también los niveles de encuadramiento. Así que esos importes ahora que están vigentes son los que permiten seguir la recategorización semestral de la cual habíamos hablado. Algo que también es importantísimo, pero que era un requisito que la verdad a veces nos ponemos a pensar si valía la pena o no. Me daba una facturación importante, pero dentro del monotributo, ¿no? Pero también me ponían otro tope, que no podía vender nada que costara más de 2.500 pesos. O sea que yo podía estar vendiendo mucho menos que el parámetro que tenía del monotributo. Vamos a suponer que tuviera un negocio para el cual el tope máximo sería de ahora los 1.300.000, pero el que estuviera vigente. Pero yo vendía algo que unitariamente costaba más de 2.500 pesos y no podía estar en monotributo por eso. Fíjense ustedes que eso era bastante ridículo. Ahora mantuvieron un precio unitario, un precio de producto, pero lo subieron por lo menos a 15.000 pesos como precio máximo. Mi opinión es que este tipo de producto, este tipo de tope, no debería existir.
Yo entiendo que lo que vale es el monto de facturación. Después, si lo que yo vendo dentro de lo que tengo en la estantería vale mucho o vale poco, eso no viene al caso. Para mí lo importante es cuánto vendo mensualmente o anualmente. Eso es el verdadero monotributo. Pero bueno, mantuvieron el criterio de que a la venta de cosas muebles el precio unitario no puede superar 15.000 pesos con este nuevo monotributo. Hubo algo que se utilizó mucho y que la verdad que finalmente no prosperó, ahora lo han modificado, que no podrá haber más sociedades de monotributistas. O sea, cuando haya sociedades, las sociedades van a tener que ser de las que establece el Código Civil y Comercial, si son irregulares o las que sean, pero no va a poder haber una sociedad de monotributistas como era antes, que podían ser, a medida que cada uno de los integrantes fuera monotributista, la sociedad podía ser monotributista. Se eliminó. Entonces quiere decir que el monotributo, como síntesis de impuesto único, de impuesto digamos unificado, donde no se paga ni IVA, ni ganancia, ni previsión en la categoría de autónomos, es para personas humanas, en todo caso, y sucesiones indivisas, exclusivamente. Bueno, acá sí hay un tema importante y realista. Esto sí debemos ponderarlo, porque una de las cosas que nosotros estábamos analizando, y lo decíamos siempre, que no cerraban los números para la categoría de compra-venta de bienes, porque para las tres últimas categorías, las más altas. ¿Por qué? Porque resulta que le exigían tener hasta 3 empleados en el que tuviera mayor facturación. Por ejemplo, hoy, tope máximo de facturación para empresa que tiene compraventa, 1.300.000 y la cifra que tengo, 1.300.000. Si no hubiera modificado esto que le estoy diciendo del tope de número de empleados, tendría que tener 3 empleados esa empresa. Va a ser monotributista, va a vender producto unitario por menos de 15.000 pesos, pero si no modificaban esto iba a tener que tener 3 empleados. Y usted explíqueme, si con 112.000 pesos de promedio mensual que tenía sobre el monto de 1.300.000, descontarle los sueldos de los 3 empleados, las cargas sociales, todo lo demás, descontar el pago de los alquileres, descontar la compra de la mercadería que tiene que hacer para reponer los stocks de esa especie de mini mercado o lo que fuere, dígame qué le queda para vivir al monotributista. Entonces, con muy buen criterio, se eliminó la obligación de que para ser monotributista de las categorías más altas tenga que tener empleados. Y a partir de junio, quienes se encuentran en esas categorías hoy y que tienen empleados, podrán dejar de tenerlos si quieren y mantenerse en monotributo. Hay algo que, bueno, se mantiene, pero acuérdense que quien se dedica al comercio exterior, que sea exportador o importador de bienes y servicios, no podrá ser monotributista en tanto que la mercadería que importe tenga como destino la comercialización posterior. O sea que, dice llanamente, un importador no puede ser monotributista, tendrá que estar en el régimen general y pagar IVA, ganancias y autónomos. Y hay una especie de, en el nuevo monotributo, una especie de régimen sancionatorio, yo lo llamo así, porque digamos que la AFIP tiene confirmación obligatoria de datos que son declarados, podrá efectuar recategorización de oficio y tendrá que analizar el encuadramiento o no dentro de los límites legales. Yo siempre hago hincapié en que hay que manejarse con cautela, hay que tener mucho cuidado, especialmente con los depósitos bancarios. Acuérdense que hay un sistema de cruce inmediato y automático de información entre los bancos y la Administración Federal de Ingresos Públicos, donde al instante, ya sea por impuesto al cheque o por la información que tienen que dar los bancos de cuántos son los montos de los depósitos, si el monotributista está categorizado en un monto especial y resulta que deposita más de lo que tiene como parámetro de encuadramiento, es una de las causales de exclusión del monotributo. Así que, desde ese punto de vista, quiero decirles que la AFIP tiene facultades de exclusión o de recategorización. Y además, ahora agregaron un sistema adicional, la sanción con un 50% adicional del impuesto integrado que tiene que pagar el monotributista, si se recategoriza en forma inexacta, o sea que le correspondiera una categoría mayor, siempre comprendido, por supuesto, dentro del monotributo, pero en vez de hacerlo en la categoría que le correspondería por sus ingresos, lo haría en algo inferior. Y en ese caso tendría una sanción del 50% de la cuota. Esto es una ayuda de memoria, ténganlo en cuenta, consulten, es muy fácil, la AFIP hay muchas páginas en internet que aclaran estas cosas, pero me parece importante hacer estos lineamientos para que usted esté preparado. Si está dentro del monotributo, manéjese con estos parámetros. Analice también si por alguna razón tuvo que pasar por los montos al régimen general y hoy ya no tiene la condición del régimen general.
analice si han pasado el periodo como para volver a ser monotributista, si por algún momento, por excepción, tuvo que dejar de serlo. Me interesa mucho conversar, y lo vamos a hacer la semana que viene, sobre el nuevo régimen penal tributario que salió para el 2018 en adelante, pero es más complejo, es un poquito más extenso, y me pareció que para esta edición era importante repasar este tema del monotributo. Así que les agradezco la atención, nos estamos viendo la semana que viene en otra edición de ON24 TV.